comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Quiero compartir el reportaje de nuestro colega César Cabrera con los menonitas. Seguimos conociendo gracias a esa recorrida que realizaron el equipo con la producción de la ingeniera Marlene Fernández y la cámara de Rubén Ayala. Con el señor President justamente para hablar de lo que realmente es la historia de lo que fue aquel desembarque, don Uber. Muy buenos días. Sí, es una historia muy larga que relaciona a los menonitas del Chaco con Puerto Casado, especialmente el primer grupo que ha venido en 1926. Pero hablando de eso tenemos que retroceder en el tiempo y llegar a 1920-21 porque ahí empezó la historia menonitas y Paraguay. Fue en un viaje de Estados Unidos a Sudamérica en un barco donde estaban el futuro presidente electo, Dr. Manuel Gondra, y el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Eusebio Ayala, que después también fue presidente nuestro en el país, que se encontraron con el general en situación de retiro americano Samuel McRoberts. Él estaba de viaje a Buenos Aires y encontrándose en el barco, hablaron de sus objetivos. Y McRoberts estaba de viaje a Buenos Aires para buscar o encontrarse con su encomendado que buscaba tierras para los menonitas que estaban buscando salir de Canadá o de Estados Unidos o de América del Norte. Y en esa charla invitaron, diciendo, si Argentina no les da lo que buscan, por favor vengan a Paraguay. Paraguay necesita habitantes, Paraguay está abierto a todo tipo de inmigrantes y le vamos a recibir con manos abiertas. Prácticamente es el segundo paso, ¿sí? Porque Argentina decían, aceptamos inmigrantes, pero no hacemos excepción en ninguna parte. Y como eran negadores del uso de las armas y no querían servir a las armas, entonces se fue, el encomendado fue Fred Engen, él se fue a Asunción, viajó hasta Puerto Pinasco y de ahí realizó una expedición al interior del Chaco en 1920, acompañado de algunos indígenas Toba. Y cuando él volvió, sus amigos le habían dicho, si vas a entrar en el Chaco, jamás vas a volver, porque nadie vuelve vivo de esa zona inhóspita por los habitantes que había. Famoso infierno verde. Exactamente, y los indígenas hostiles también, como se creía. Pero él volvía después de algunos meses, diciendo, yo he encontrado la tierra prometida. Y entonces empezó todo el proyecto menonita, como se lo conoce después en los documentos, en los libros. Entonces empezó a organizarse una expedición que en 1921 viajó al Paraguay. Se encontró con el entonces presidente Gondra, con el ministro Eusebio Ayala, y luego se trasladaron a Puerto Casado, acá esa zona, ese lugar donde estamos ahora. Prepararon una expedición al interior del Chaco, recorrieron las estancias, los quebrachales, la fábrica de tanino que existía, el pueblo, así que para conocer la situación del Chaco en esa época. Y en todo el mes de mayo de 1921 realizaron una expedición saliendo de Puerto Casado en tren hasta kilómetro 60 en esa época. Sí, Punta Riel, y de ahí en carretas a caballo y recorrieron todo el mes los campos, los arenales, analizando el agua, la tierra, llevando muestras para analizar después en América del Norte. Y cuando llegaron de vuelta a Canadá después de análisis, dijeron, el Chaco es apto, el Chaco es útil y queremos mudarnos ahí, queremos comprar las tierras. Consiguieron los terrenos a un precio bastante alto, mucho más alto de lo que Casado lo había comprado del gobierno paraguayo. Querían preparar todo e emigrar al Chaco y quedarse. Pero llegó la crisis económica mundial en esa época, en los años 20, y se suspendió la inmigración al Paraguay por varios años. Y recién en noviembre, diciembre de 1926 empezaron los viajes en tren a Chicago y Nueva York, en barco ultramar hasta
Buenos Aires y de ahí en los barcos de los ríos Apipé, Paraná y algunos otros que le llevaron a Asunción y a Puerto Casado. En Asunción, el primer grupo que llegó el 29 de diciembre de 1926 fue recibido por aquel entonces presidente Eligio Ayala y los recibió en idioma alemán porque él había estudiado en Europa, sabía hablar bien el alemán y llegaron acá en Puerto Casado el 31 de diciembre de 1926. Los primeros inmigrantes anclaron acá, se quedaron en el desembarque y al salir el sol salieron del barco, sacaron sus cosas y se trasladaron a su campamento que más o menos a 1 kilómetro de la fábrica que está al lado acá, la ex fábrica. Habían preparado algunas chozas de palmeras con techo y semiabiertas para que se queden ahí. Y ahí tenemos que volver un poco a 1921 porque cuando analizaron el Chaco y cuando volvieron del interior y dijeron es muy linda la tierra para la colonización o para ubicarnos, decían que necesitamos que se cumplan 2 exigencias. La primera, que el ferrocarril se construye hasta el lugar de la colonia o de la ubicación. ¿Exigencia de quién fue eso? Los menonitas dijeron, necesitamos porque tenían que bajar acá, subir el tren y ser transportados al interior del Chaco. La otra exigencia, el otro pedido que hicieron es que se delimite, que se fije cuál es el pedazo de tierra, diríamos, que vamos a ocupar, porque el Chaco estaba dividido en bloques y un bloque ocupaba 100 leguas y un legua 1875 hectáreas. Y ellos querían ubicarse en el sur-oeste del bloque 168 y querían comprar 30 leguas, o sea, 58.000 hectáreas más o menos. Y eso en 1927, cuando estaban en Puerto Casado, no había ni ferrocarril hasta allá. Apenas en esos 6 años había avanzado 17 kilómetros porque llegaba al kilómetro 77 según los documentos. Y de ahí en más no había camino ni había tierra delimitada, no sabían dónde ir para ubicarse. Y empezó lo que se ha llamado después el largo tiempo de espera. El campamento en Casado se llenó, se superpobló porque vinieron 6 grupos más, en total 1.745 inmigrantes y se aglomeraron. Y esa aglomeración en clima nuevo, allá en Canadá había 40 grados bajo cero. Acá en diciembre cuando llegaron había, como conocemos en el Chaco, es bastante caluroso. Ese cambio de clima era muy complicado, después el agua potable del río, todo eso era nuevo, la comida nueva, todo era nuevo. Así que tenían que acostumbrarse a eso y empezaron las enfermedades, se enfermaron los chicos. El segundo día ya murió el primer niño acá en Casado, lo enterraron en el cementerio católico. Después, en los siguientes meses, llegó también la fiebre tifoidea por todo ese cambio que hubo y entonces empezó la gran mortandad, como se dice. Y en 1927 hasta mediados de 28, cuando por fin pudieron trasladarse a su terreno, fallecieron 170. Estando aquí en Casado se produjo la fiebre, llegó la fiebre de tifoidea y ha matado a mucha gente. Sí, a mucha gente. Acá en Puerto Casado fueron enterrados en el cementerio católico 121 de los pioneros, o sea, casi 10% de los que llegaron hasta acá. Después, hacia el interior, en los campamentos que había, fallecieron unos 50 más. Así que en total, el 10% de los que llegaron fallecieron. Muchos de los que llegaron se dieron cuenta que no estaba preparado el Chaco ni el terreno y dieron vuelta y volvieron a Canadá. En total llegaron 1.745 personas acá a Puerto Casado. De esos, más de 300 volvieron a través de los primeros años o primer año y medio a Canadá por las cosas que faltaban o que no estaban preparadas. 1.400 más o menos inmigraron después al Chaco, se ubicaron en diferentes campamentos en Laguna Casado, en Pozo Azul, en Loma Plata, en Campo Esperanza. Así tenían 6 campamentos donde se ubicaron, porque acá se superpobló y tenían que sacar gente para que puedan venir, ubicarse los que después vendrían.
Y, Hoy, si vamos a hablar hoy, ¿cuánto se ha multiplicado aquello? están 10.500 habitantes más o menos, de los descendientes de los inmigrantes, ¿sí? Así que se ha duplicado varias veces esa población. Pero sabemos que durante esos 91 años que festejamos recién, muchos han vuelto a Canadá, otros han vuelto de allá a acá, así que hubo siempre viaje entre los parientes de acá y de Canadá. Siempre hay un intercambio hasta hoy día.